8:47 de la noche. En las últimas horas hemos visto varias informaciones relacionadas con el rescate del gobierno, esos 53 millones a la aerolínea Plus Ultra, un tema que además, ya saben, en este programa llevamos tratando además hace semanas con todas sus derivadas. Una de las últimas noticias publicada por el diario ABC ayer es que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales podría estar preocupada por el daño en su reputación que puede sufrir por avalar este rescate. Precisamente hoy, se lo contábamos hace unos minutos, hemos conocido el nombramiento de su nueva presidenta, María Belén Gualda, 546 además días después. Juan Ramón Rayo, profesor de la Universidad Francisco Marroquín, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Tiene motivos la SEPI para temer este daño reputacional? Bueno, yo creo que el daño reputacional ya está hecho. La cuestión es si hay algo más de daño reputacional, ¿no? Porque la verdad es que esta operación huele fatal, ¿no? Recordemos que el gobierno habilitó un fondo de 10.000 millones de euros, que se dice pronto, 10.000 millones de euros para rescatar, reflotar empresas que cumplieran dos condiciones. La primera es que sean empresas estratégicas. Siempre está un poco claro qué significa eso de empresa estratégica, ¿no? Pero bueno, al menos no puede significar cualquier cosa, eso sí lo sabemos. Sí. Y dos, empresas cuya viabilidad financiera estuviese en dificultades, en problemas por la pandemia. Pues bien, Plus Ultra no cumple ni de lejos ninguna de estas dos condiciones. Por un lado, los problemas financieros de Plus Ultra no vienen de la pandemia. Es verdad que se agravan con la pandemia, pero vienen de lejos. La empresa se funda en 2011 y desde entonces no tuvo beneficios un solo año. ¿Bien? Y los 53 millones que se le han dado, de nuevo se dice pronto, equivalen es decir, que no es un rescate pequeño, equivalen a 150.000 euros por trabajador de Plus Ultra y a 10 veces el patrimonio neto. Es decir, es una operación de muy alto riesgo. Tan es así que nos hemos enterado también recientemente de que Plus Ultra buscó un crédito ICO que debe ser concedido con entidades financieras privadas, sí, las cuales en cierta medida evalúan el riesgo de la operación, y tanto BBVA como Santander como Bankinter rechazaron la operación por altísimo riesgo, lo cual, a ver, es lógico. Una empresa que no ha ganado dinero en su historia pide un crédito 10 veces superior a los fondos con los que cuenta para cubrir y proteger a los acreedores. Es que es un despropósito absoluto. Pero bueno, uno podría decir, bueno, es una empresa estratégica. Aunque echemos dinero a fondo perdido, pues hay que salvarla. Pues tampoco, es que no tiene ningún sentido esta consideración. Plus Ultra, en el año 2019, es decir, antes de la pandemia, en sus buenos momentos, operaba el 0,03% del tráfico aéreo español. Tenía 4 aviones. Con 4 aviones y el 0,03% del tráfico aéreo español, cabe decir que es una empresa insustituible, que hay que rescatar, porque si no saldríamos adelante como país, como economía. Evidentemente no, pero es que ahora mismo, en el mes de enero, febrero de este año, tenía un avión, uno, no 4, uno, y en enero pues mantuvo 2 vuelos y en febrero ninguno. Es decir, es una empresa absolutamente irrelevante, que podría ser reemplazada por otras, pero no se sabe muy bien por qué se la rescata. Y además hay todavía más elementos que huelen mal, ¿no? Uno de los fundadores los dos fundadores de Plus Ultra fueron los que llevaron a la quiebra a Air Madrid, sí, que los antecedentes gestores tampoco son muy buenos, y uno de ellos está condenado recientemente por delito fiscal. Que, oye, es un tanto incoherente que un gobierno que esté persiguiendo el delito fiscal como un atentado contra la honorabilidad del Estado ahora esté rescatando indirectamente a quien lo comete. Pero claro, entonces, ¿por qué se hace todo esto? Pues la sospecha evidente es que el 57% del capital de Plus Ultra está controlado por empresarios afines al gobierno venezolano. Entonces, al final, ¿es un rescate estratégico de la economía española o un rescate estratégico de las buenas relaciones diplomáticas con el gobierno bolivariano? Porque creo que esa es la cuestión de fondo y lo que habría desde luego que investigar. Sí, desde luego que sí. No sé qué te parece el nombramiento, Juan Ramón, de Belén Gualda como nueva presidenta de la SEPI. Bueno, no tengo... Es presidenta de Navantia, era presidenta, claro, hasta este nombramiento. Sí, lo sé, pero no tenemos referencias. No tengo muchas referencias al respecto, pero bueno, en estos casos lo que cuenta, aparte de la valía profesional, evidentemente, del nombramiento, es que
mantenga independencia del gobierno. Y ya sabemos que los nombramientos que ha efectuado este gobierno hasta la fecha no se suelen caracterizar por respetar la independencia de las personas nombradas. Es decir, se busca más bien subordinados fieles y leales antes que organismos que sean verdaderamente independientes. Aquellos organismos que se presumía que tenían que ser independientes han sido copados, en definitiva, por personas muy cercanas al poder político. El caso más obvio, pero bueno, es el de la fiscal general del Estado, que directamente era antigua ministra del Gobierno. Bueno, hoy también hemos sabido hace pocos minutos que la secretaria de Estado de Asuntos Exteriores, la número 2 de González Laya, se ha reunido en Caracas con la vicepresidenta de Venezuela. Veíamos las imágenes con Delcy Rodríguez. Juan Ramón, quería comentar también otro de los titulares de estas últimas horas. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIREF, ha elevado al 1,6 la caída de la economía en nuestro país en el primer trimestre del año, después de incorporar los últimos datos de contabilidad nacional publicados por el INE, que estiman pues un crecimiento nulo en el cuarto trimestre de 2020 frente al alza del 0,4 estimado antes. ¿Cómo se justifica esta nueva estimación de la AIREF? Bueno, ya lo comentamos en parte, ¿no?, con estos últimos datos que había dado el INE, que aparentemente eran datos positivos, porque lo que nos decía es que en el conjunto del año no habíamos caído el 11%, sino el 10,8%. Y claro, uno dice, pues buenas noticias, hemos caído menos de lo inicialmente estimado. Y si eso fuera todo, desde luego sería una buena noticia. Hombre, tampoco para echar cohetes, dejar de caer 2 décimas cuando estamos hablando de 11 puntos, tampoco es que sea algo maravilloso, pero bueno, desde luego sería una buena noticia. El problema es que la distribución del crecimiento era lo problemático. ¿Por qué caímos menos de lo inicialmente estimado? Porque la estimación de crecimiento en el tercer trimestre se revisó al alza, pero la revisión de crecimiento en el cuarto trimestre se revisó a la baja. En concreto, en el cuarto trimestre, como has dicho, se estimó que hubo crecimiento nulo, estancamiento. ¿Y esto por qué nos lleva a revisar la previsión o la estimación, mejor dicho, de lo que está haciendo ahora mismo la economía española? Pues porque la idea era un poco la siguiente: si en el cuarto trimestre vivimos la segunda ola y aún estando en la segunda ola fuimos capaces de crecer un poquito, no mucho, pero sí un poquito, eso significa que de alguna manera la economía española como que se estaba adaptando a crecer, a funcionar aún en medio de la pandemia. Por tanto, se podía trasladar un análisis relativamente similar al caso de la tercera ola, obviamente corregido, porque la tercera ola ha sido mucho más dura que la segunda, pero en todo caso parecía que teníamos cierta resiliencia, si queremos emplear el término, para empezar a funcionar en medio de la pandemia. Claro, ahora que hemos visto que en la segunda ola no crecimos nada, quizás que no estábamos tan adaptados como habíamos estimado inicialmente para funcionar en medio de la pandemia, y eso significa que tampoco lo estamos en la tercera ola, que ha sido mucho más dura, y por tanto todo parece indicar que si en el cuarto trimestre nos estancamos, en el primero de 2021 habremos decrecido. Hoy hemos estado, Juan Ramón, muy pendientes de la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Bueno, hoy era la despedida de Pablo Iglesias, finalmente él no ha comparecido en esta rueda de prensa, y hoy la ministra portavoz, María Jesús Montero, ha afirmado en esta comparecencia que el Gobierno tiene previsto presentar en las próximas semanas al grupo de expertos que ha ido reuniendo para diseñar la reforma del sistema tributario español. ¿Qué va a hacer este grupo de expertos? ¿Qué se supone que van a hacer? Pues lo veremos cuando se nombre a los expertos. El problema es que el objetivo de la comisión ya es en sí mismo inquietante, ¿no? Claro, una comisión puede tener diversos objetivos. Un objetivo que no estaría mal, que de hecho fue el que inspiró más o menos a la Comisión Lagares, que convocó Montoro en su momento y a la que no hizo ni el más remoto caso, es de alguna manera mejorar la eficiencia del sistema tributario español. En el sistema tributario español hay pues una enorme cantidad de deducciones, bonificaciones, distintos tipos impositivos, y todo eso genera muchas ineficiencias en el funcionamiento de la economía. Sería mejor impuestos mucho más simples, con menos deducciones, pero también con tipos impositivos medios más bajos, ¿no?, para compensar la eliminación de las deducciones, y que fueran, por tanto, mucho más previsibles para todo el mundo, que no fueran los políticos los que te dijeran, si haces esto, pagas menos impuestos, ahora, si haces lo otro, no me da la gana de que pagues menos. Entonces, una comisión para esto
sería razonable y positiva. Pero el objetivo de la comisión que va a convocar Montero es, lo ha dicho textualmente, cerrar nuestra brecha impositiva con Europa. Dice, hay de 7 a 9 puntos de diferencia en presión fiscal con la media europea. Y aquí, cuando escuchamos esto, mucho cuidado, porque el mantra del gobierno, sobre todo de Podemos, pero también del PSOE, es que esta diferencia de recaudación, que es enorme, se debe sobre todo a que, bueno, que los ricos en España pagan menos impuestos que los ricos en Europa. Esto es radicalmente falso. El grueso de la diferencia de recaudación entre Europa o la mayor parte de Europa y España son dos motivos. Uno, los impuestos indirectos, especialmente el IVA en el resto de Europa es más alto que en España, por tanto, si quieren cerrar esa brecha, en parte habrá que subir el IVA y eso lo pagamos todos. Y el otro motivo es que como el IRPF tiene una escala progresiva, es decir, que cuanto más ganas, más pagas, como los salarios, los ingresos en la mayor parte de Europa son superiores a España, ellos, la mayor parte de los ciudadanos de otros países entran en las escalas impositivas más altas de su IRPF. Es como si dijéramos, si mañana de la noche a la mañana se duplicaran los ingresos de los españoles, pagaríamos más impuestos, aunque no se suban los impuestos, simplemente porque nos tocaría pagar un tipo impositivo más alto en el IRPF. Pues bien, claro, si tú quieres con los ingresos que hay en España pagar lo mismo que se paga en Europa, tendrás que subir mucho esos tipos impositivos. Y por tanto, al final, las clases medias van a pagar muchísimos más impuestos. No hay muchas más combinaciones que hacer pagar mucho más al grueso de la población para cerrar esa brecha de recaudación, y me temo que es hacia lo que vamos. Bueno, pues veremos en qué queda ese grupo de expertos, Juan Ramón, que ya tenemos experiencia en grupos de expertos fantasmas también por parte del gobierno a lo largo de la aunque aquí más valdría que fueran fantasmas y que lo dejaran todo como la verdad es que nos vendría mejor. Juan Ramón, muchísimas gracias como siempre por tu análisis. Hasta la próxima. Buenas noches. Buenas noches.